Hola chicas, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Las invito a que vayan y se suscriban a mi canal. Bueno, se suscriban a mi canal. Si eres nueva, suscríbete a mi canal. Activa la campanita, regálame tu like y comparte. ¿Sí? Ayúdenme a compartir, chicas, estos videos para que lleguen a más personas que les guste realizar estos amigurumis o les gustaría realizarlos paso a paso aquí en mi canal. Yo se los agradecería muchísimo. Nos toca semana de amigurumi. Chicas, ya llegamos a la semana de amigurumi. Les puse a ustedes en el grupo de Facebook, por eso yo las invito, la que no está unida al grupo en Facebook, las invito a que vayan y se unan. Les voy a estar dejando en la descripción del video, aquí abajito, les voy a estar dejando el link de Facebook, Instagram y TikTok, ¿sí? El ganador, bueno, puse en votación 2 amigurumis. Yo quise preguntarles a ustedes, bueno, esta va a ser la nueva dinámica que estoy haciendo, que en el grupo de Facebook van a ustedes, yo les voy a estar poniendo de 2 amigurumis, 2 muñequitos amigurumis, y ya ustedes van a estar escogiendo cuál quieren que yo realice en la semanita del amigurumi, cuál quieren que yo realice a su gusto de ustedes. En la última semana que realizamos el amigurumi, puse yo 2 muñequitos, que fue Elmo y fue Silvestre, el gato que sale con Piolín. El ganador fue, ustedes votaron más por Silvestre y fue el que vamos a realizar en esta semanita. Entonces, si no estás suscrita, perdón, si no estás unida al grupo en Facebook, te invito a que te vayas y te unas para que tú misma escojas los amigurumis. Es muy importante para mí que ustedes me digan como qué tipo de muñequito les gusta realizar, y por eso me animé a hacer esta dinámica para que ustedes me digan más o menos qué es lo que quieren, qué muñequito les gusta. Por eso lo vamos a hacer en votaciones y el más votado es el que va a ir ganando, ¿sale? Vamos a ir realizándolo en la semana de amigurumi y así sucesivamente. Les voy a estar poniendo de 2 muñequitos. El que gane, o sea, el más votado va a ser el ganador y el menos votado es el que va a competir con el muñequito siguiente, ¿sí? Bueno, miren, vamos en este muñequito de Silvestre, que viene siendo solamente son 3 colores, que viene siendo el rojo, el blanco y el negro, ¿sí? Este muñequito yo lo realicé con hilo cadeneta, con el gancho del número 3, el gancho del número 3 y con hilo cadeneta. Mide 17 centímetros, ¿sí? Mide 17 centímetros. En este caso ya saben que yo los muñequitos que realizo aquí en los videos de YouTube, yo los realizo con hilo cristal, ¿sí? Entonces vamos a hacer pero el que lo vamos a realizar con hilo cristal, cuando vayamos a armar nuestro muñequito, ahí vamos a ver cuánto es lo que mide nuestro muñequito, ¿sí? Este con hilo cadeneta, el gancho del número 3 mide 17 centímetros. Entonces nosotros vamos a realizar, yo voy a realizar el muñequito con hilo cristal, con el gancho del número 0, espero y se ve aquí, ¿sí se ve? Sí. El número 0, ya saben que los materiales son tijeras, marcador de vueltas, guata. En este caso vamos a ocupar, miren, este cepillito que es para peinar perritos. Lo ocupan para peinar perritos. Este es el que vamos a ocupar para hacerle. Con el mismo hilo vamos a peinarlo y vamos a hacer como lo hicimos con el muñequito de Boyfriend. Pero vamos a hacer los bigotitos a Silvestre, ¿sí? Con para peinar perritos. Es el que vamos a hacer los bigotitos de Silvestre. Entonces vamos a escoger los colores. Son muy sencillos, sí, muy sencillos, que va a ser el color blanco. Vamos a escoger el color blanco. Vamos a escoger el color negro, que es el que también lleva, y el color rojo, ¿sí? Estos 3 colorcitos son los que vamos a ocupar para realizar nuestro Silvestre, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar. Espero les vaya a gustar y lo vayan a realizar junto conmigo. Bueno, pues vamos a empezar con las piezas pequeñas. Ya saben que en el primer video empezamos siempre con las piezas, las primeras piezas, que son las pequeñas. Y para eso vamos a hacer
vamos a empezar a realizar las orejitas. Con hilo negro vamos a hacer un anillo mágico. Disculpen, miren, traigo pintados mis dedos que realicé con mis niños, dulces de azúcar glass. Entonces nos pusimos a realizar y ya ven que pues para hacer las frutitas y todo eso se pinta la azúcar y por eso traigo mis dedos todos manchados, chicas, de pinturas. Ahí disculpen, no miren mis dedos, no miren mis dedos, ignórenlos, por favor. Miren, vamos a empezar a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Vamos a hacerlo de 4 puntitos bajos. Y vamos, esa va a ser la primera vuelta, 4 puntos bajos. ¿Sí? Si ustedes quieren ponerle ahí luego el marcador lo ponen. Yo en mi caso no le voy a estar poniendo el marcador. Yo voy a estar haciendo el cierre con punto deslizado, cadenita y ahí en ese mismo punto vuelvo a iniciar para iniciar la segunda vuelta con un punto bajo. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto, que es el que ya tengo realizado, y un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Terminamos la segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. ¿Sí? En la vuelta número 3. Un puntito en cada punto. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto, un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Que esta va a ser la vueltita número 4. Terminamos la vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Miren que se me atora mucho este gancho. Sí, así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos la vuelta número 5 y aquí vamos a cortar porque terminamos nuestra orejita. De esta vamos a realizar otra más para hacer las dos que vamos a ocupar. Ahora con hilo blanco vamos a empezar a realizar los bracitos. Miren, y en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Con hilo blanco, ¿sale? En la segunda vuelta vamos a hacer un punto, un aumento. Y al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos. Ya tengo yo el primero. Vamos a hacer el segundo. Y en este tercero vamos a hacer un punto puff. ¿Sí? Ya saben que punto puff es agarramos hilo. Lo hacemos así, sin cerrar, volvemos a agarrar. De esta manera, otra vez. Vamos a hacerlo 3 veces sin cerrar. Al último, ya cuando hagamos las 3 veces, ahora sí cerramos y esto es lo que vamos a hacer para disimular el dedito. ¿Sí? Les tiene que quedar así. Ahora vamos a hacer los puntos siguientes hasta terminar la vuelta y en total van a ser nuevamente los 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer nuevamente un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y así lo vamos a hacer hasta los 9 puntos. Aquí, chicas, lo vamos a cortar así pequeñito, no importa. Y vamos a empezar a realizar con hilo negro. Vamos a iniciar con hilo negro lo que sigue del bracito. Ya vamos a hacer aquí el cambio y va a ser la vuelta número 5, ¿sí? Va a ser el cambio a color negro. Ya iniciamos el primer puntito y ahora vamos a hacer un punto en cada punto, que es la vuelta número 5. Un punto en cada punto de los 9 que tenemos. ¿Sale? Vamos a hacerlo así.
haciendo un puntito en cada punto. Pero ya con hilo negro. Déjenme cortar estos que ya sobran para que no me estorben. Terminamos la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto, que es el que tengo aquí ya hecho, una disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, un punto, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. ¿Sí? Terminamos la vuelta número 6. Ahora, de la vuelta número 7 a la vuelta número 9, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la vuelta número 7 a la vuelta número 9. Llegamos al final de la vuelta 9. Cortamos larguito porque ya saben que cosemos al cuerpo. Y así les tiene que quedar. Van a rellenar su bracito. Van a rellenar el bracito y van a realizar uno más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Vamos a empezar con los piecitos. Para realizar los piecitos vamos a empezar con hilo blanco y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al terminar la primera vuelta vamos a iniciar la segunda vuelta y la segunda vuelta son aumentos. Van a ser 6 aumentos. Un aumento en cada punto y al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la segunda vuelta. La tercera vuelta vamos a hacer un punto, que es el que tengo ya realizado. En el siguiente un aumento, un punto, un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. Ahora de la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. ¿Sale? Solamente la vuelta número 4 y vuelta número 5. 2 vueltitas de un punto en cada punto. Llegamos a la vuelta número 5. Ahora, la vuelta número 6 vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? 4 disminuciones. Y ahora vamos a hacer los 5 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Y terminamos nuestra vuelta número 6. Iniciamos la vuelta número 7. En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Y vamos a hacer nuevamente 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y terminamos con 3 puntitos. 1, 2, 3. Y así terminamos la vuelta número 7. ¿Sí? Mire, aquí cortamos igual que el bracito chiquito porque vamos a cambiar de color a color negro. Yo corto el hilo, no sigo, o sea, no lo pego así siguiendo cosiendo porque se ve el escalón del cambio de color. Yo no quiero que se vea el escalón. Por eso es que miren, aquí yo hice el cambio y miren, se ve parejito, parejito. ¿Sí? Por eso es que yo lo corto y ahí mismo donde cerré que fue punto deslizado, cadenita, ahí mismo vuelvo a colocar el hilo que sigue, que es el color negro. Entonces vamos a poner el color negro. Vamos a ponerle el cambio a color negro.
y esta va a ser la vuelta número 8, ¿sale? De la vuelta número 8 a la vuelta número 10 vamos a hacerle un punto en cada punto de los 10 puntos que tenemos, ¿sale? De la vuelta número 8 a la vuelta número 10, con un puntito en cada punto. Terminamos nuestra vuelta número, déjenme checar, 9. Número 8. Ah, sí, les había dicho de la vuelta número 8 a la vuelta número 10, ¿sale? Miren, así les tiene que ir quedando 10 puntitos en cada punto de la vuelta 8, que fue la que realizamos, hasta la vuelta 10. Ahora sí, chicas, llegamos a la vuelta número 10. Cortamos. Va a ser pequeño porque yo lo voy a pegar, ¿sale? Miren, de esta forma. Y vamos a rellenarlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer otra pieza igual. Rellenamos todo así para que estén los dos piecitos ya listos. Y estas son las dos piezas que vamos a ocupar. Con este mismo hilo negro vamos a hacer las cejas. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas. Vamos a subir una más para que sean 6 y nos vamos a regresar con un punto bajo en cada cadena. Y así lo vamos a hacer hasta llegar hasta la última cadena. Cortamos hilo y así les tiene que quedar la cejita. De este van a realizar una más para que sean las dos cejas que vamos a ocupar. Con el mismo color negro, para hacerle los pelitos que trae arriba aquí en medio de las orejas, miren estos dos mechoncitos, vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenitas y luego vamos a hacer 2 puntos enanos. Así lo cerramos, otro punto enano. Y luego vamos a hacer 4 puntos. A ver, déjenme ver. Sí. Vamos a hacer 4 puntitos. 1, 2, 3 y en esta última cadenita son 4. Sí, que es el primer mechoncito. Vamos a subir 3 cadenas, 1, 2, 3. 3 cadenitas y vamos a regresarnos con 2 puntos bajos. De esta forma, y aquí mismo vamos a hacerle punto deslizado para cerrar. Punto enano y cadenita, ¿sí? Y así van a ser 2 mechoncitos de pelo, ¿sí? Chiquito y grande. Vamos a cortar y así les tiene que quedar los mechoncitos de esta forma. Con hilo blanco vamos a realizar la colita. Para la colita vamos a hacer un anillo mágico que va a ser la primera vuelta. Anillo mágico de 4 puntos bajos, ¿sí? Después de realizar el anillo mágico, que es la primera vuelta, vamos a hacer la vuelta número 2 y vamos a hacer un punto en cada punto de los 4 que tenemos. 2, 3, 4. ¿Sale? Después de realizar los 4 puntos bajos, ahora, miren, vamos a cerrar nuestra vuelta número 2. Ya saben que yo las cierro. Déjenme cortar estas hebras con un punto deslizado, cadenita, y vamos a cortar para hacer ahora con hilo negro.
Terminada la vuelta número 2, en la vuelta número 3, que ya va a ser con hilo negro, vamos a hacer un punto. Es el que tengo yo aquí hecho. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Empezamos con la vuelta número 4. Vamos a hacer de la vuelta número 4 a la vuelta número 8. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. De la vuelta número 4 a la vuelta número 8. Terminamos la colita y vamos a cortar pequeño. Y así les tiene que quedar la colita. Ahora con hilo rojo vamos a realizar la nariz, ¿sí? Ay, chicas, miren. Miren cómo se me manchó ya la uña. Miren, no es mentira. Miren cómo tengo los dedos de pintura. Miren, donde estaba haciendo la masita de pintura es amarillo con verde, miren. No tengo las uñas sucias, chicas. Lo que pasa que estaba pintando dulcitos con mis niños. Y miren cómo me manché. Ay, se mira bien feo. Bueno, para la nariz, disculpen. Para la nariz, hacemos en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener 18 puntos bajos. Terminando la vuelta número 3. Ahora la vuelta número 4 y la vuelta número 5. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. De la vuelta 4 y la vuelta 5. Terminamos la vuelta 5. Ya llegamos a la vuelta 5 y la terminamos. Ahora la vuelta 6 vamos a hacer un punto y una disminución. Disculpen. Vamos a hacer un punto, una disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 6 y aquí cortamos. ¿Sale? Pequeño porque lo vamos a pegar. Si ustedes lo quieren coser, dejan hebra grande. Y lo vamos a rellenar. ¿Sale? Y así les tiene que quedar la naricita. Bueno, chicas, y esto es lo que realizamos en este video. Las primeras piezas fueron los piecitos, la nariz, la ceja, el pelito, las orejas, los bracitos y la colita. ¿Sí? Esperen el próximo video para la siguiente pieza. Hasta luego, que tengan un excelente día.